Y muy buenas gentes y bienvenidos al tercer capítulo Kingdom Come Deliverance. Ya me da la tontería. Jeje, no acabo de llegar, cago en todo. Bueno, vamos a ver un momentito, voy a preparar esto. Que quiero continuar y ¿por qué voy como una cuba? Ah, sí, estuve probando cosas fuera de cámara. Por lo que se me pasa el pedo antes de llegar al DLC, lo hemos liado. Aparte dentro de poco tengo que ir a reparar cosas del caballo, que ya están algo toqueteadas. Un momento, aquí yo tenía lo de caballos, al final no, lo de caballos no lo puse, puse lo de los soldados. No, vamos a directamente hacer lo del DLC que tengo ganas, porque aquí supuestamente es donde nos van a dar el perrito y todo. Que aparte con el DLC que ya se me metieron, tenemos... paso. ¿Cómo se dice? Nos dieron más opciones románticas con la buena de Teresa, porque ya sabes de Teresa, después de la que tuvimos el granero con ella, no nos dijo nunca más. Nuestro obstáculo. Ah, un árbol cortado. Eso es una... Sí. Hasta luego. Que llevaré un pedazo de campeonato, pero sigue corriendo el bueno de Henry. Si engancho uno solo, me lo cargo. Ah. Había uno, me extraña. Algo de comida, algo de pasta. Ya decía yo que solo había uno. Y hay otro que lo estoy viendo de lejos. ¡Hola! ¡No rompe cabezas! Venga, 1 a 1. Un arquerito encima, ¿eh? Para el árbol. Bueno, vale, estoy recuperando un poquito cómo era esto. 1 a 1 Henry no tiene problema, pero cuando te vienen más de uno es cuando hay el problema. Eso me tiene. Encima si tiene algo de pasta ganzúa así tipo vendas, me viene bien. Bueno, me tengo mano. Y vale pasta, pero es que yo pasta ya voy, vamos. A mí ya me sobra gracias a la aldea. Y cargarme inútilmente... Vamos a ver. Y encima es que lo tenemos medio borracho. Venga, quiero empezar con esto. ¿En serio otra vez me van a querer pagar? Y recordamos, en el anterior capítulo salvamos a nuestra buena amiga de la Inquisición, que yo por un segundo, la verdad, yo pensé, ala, ya está, nos la queman.
Devolvimos el libro del padre Godwin y bueno, les ofrecimos curro, que cuando se acabara la temporada ella, se pueden ir a Previs Lavich. Estamos ahí de jefazos. No, que a mí no siempre está esperando algo, ¿eh? Pues venga, vamos a ver qué dice. A lo mejor es uno de estos caballeros que si le ganamos te daba algo. Hace mucho que no me encuentro con uno de estos. Y me encuentro lo típico. Peregrinos, alguna trampa y alguno que me quiere vender algo, pero hace mucho que no me encuentro los caballeros. Antes me los he encontrado muchísimo. Pero yo creo que se lo tuvieron que bajar, porque es que el caballero era fácil de ganar y como le ganaras te daba algo pepino, la verdad. Algo fuerte. Este creo que ya le ganamos de una vez, la verdad. Es un caballero errante o algo así. Itinerante. Hey there! We've met before, haven't we? ¿Sí, lo ves? We have. And you defeated me. ¿Qué vamos a apostar? Have you still got that? Ha! You haven't disappointed me, but you'll have to wager some silver. Nah, claro, me da ganar algo así, ya voy bien I'm glad to preparado. hear it. Let's get to it then. Pues hemos empezado guay, ¿eh? No, cur. Ya se me acuerdo de los combos. Ah, pero este ya es bueno, este para hacer un combo va a costar, ¿eh? Uy, casi se lo hago. Pero me ha hecho la devolución. Jesus. Nos hemos dado los dos, ¿eh? Al menos me ha parecido esa la sensación. Y esto que me devuelve, ¿eh? O sea... You asked for it. Esto te gana, ¿no? Vamos a ir reparando. ¿Ganado, no? ¿No ganó nada? Qué guay, ¿eh? Yeah. Mira, aquí tenemos la buena de Teresa. A ver qué nos dice. Porque aparte quiero continuar con su DLC, pero quiero saber todo lo que dice porque dicen que nos ayudarán más cosas. Claro, si le carga... I'm so glad to see you. Mira, de repente carga. Esto es para iniciar acerca de nosotros dos. Sí. Aquí... Bueno, vamos a empezar por esto. About that evening. Ah, yes. I never thanked you properly for helping me with the laundry. That storm would have carried it off to God knows where. Oh, I think you thanked me enough. But next time we should take shelter somewhere else. That hayseed gets into places it shouldn't and itches like mad. Henry, you donkey. You really know how to sweet-talk a girl, don't you? And anyway, what do you mean by next time? Just what exactly do you have in mind for the two of us? Ya le estamos pidiendo matrimonio, no fastidies tan rápido. A ver qué deseáis. How do you see things? Me? Well, when you're not behaving like a total nincompoop. I kind of like being with you. I behave like a nincompoop.
Incompetente. Like now, answering a question with another question. How do you see it with us, Henry? If I really must say it, I like you very much. And you saved my life in Skalitz. And you saved mine. So we're even. Ya, vamos a pedir Well, we'll be matrimonio. together. Like a couple. And when the time comes, you'll take me as your husband, right? You're full of yourself, aren't you? But that's not how things are done. O sea, podemos llegar a pedir matrimonio en serio. Under normal circumstances, I'd ask your pa for your hand, but... Papa? Yes. He'd set the dogs on you. Now you'd have to get Uncle Peshek's blessing. I reckon I'd have no better luck with him. Unless he saw a way to profit from it. And I'd have a sack of flour for my dowry. But seriously, Henry, what kind of husband would you make? You can't sit still in one place for an hour at a time. Well, I've got a lot of duties, but... I'm very fond of you, you know. And maybe... Hombre, aporta que Henry le vendría bien casi se deja ir de meretrices. We can't get married yet. But we can still see each other and be fond of each other. Deja ponerme la ropa, bueno... ¿Quieres ir a alguna parte? O sea, que le podemos seguir pidiendo citas y todo. I'd love to. Así que parece que el romance pues, lo podemos seguir teniendo con Teresa un poco más y todo, ¿eh? O sea, y se puede llegar a casa. Al Henry lo que mejor le viene, ¿eh? A sentar un poco la cabeza. Here by the water. But how come you've been so quiet the whole time? What's on your mind? Hombre, ya sabemos que el Henry es un... Si es comida, nada. Hombre, comida no creo y nada, no sé. Si es eso, si es que es. Ah, que le estás tirando la caña. In what way? Los trastos, las fichas. How pretty you look in that? Ah, you think I look pretty, do you? Yeah. Especially when you laugh. I was afraid you'd say especially when you've no clothes on. Well, now that you mention it. Come here, you charmer. ¿Vale? Ya se nos han puesto románticos los dos. Home already. See you another time. Así que me imagino que puedo venir otro día aquí a I've preguntar got por eso. something for. I hope you won't need them, but Thank you. Ah, 3 ventas, pues mira, muy bien. ¿Qué hace ese perro andando por aquí? That dog you have here. He looks familiar. don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, Yeah. of course. Ah, el perro que When I went defendía back al to bury carnicero my muerto. parents, he was guarding his Porque no lo he visto master's yo dead todavía. body. No lo he visto por ahí Faithful rondando. dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. ¿Es Does he obediente? obey you? Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wander. So he's doing quite well. Yeah, I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker. I don't want to think about Scarlet, so I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. Ya nos lo quedamos. All right. I'll take him. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere.
A ver, perrete, ¿dónde estás? Aunque tú si eres el del carnicero no te pareces en nada. O sea, recuerdo que era la típica skin de perro, porque esta es nueva, esta no la había visto yo antes. Chucho se Hey, llama. Mutts. Remember me? Yo no te recuerdo así, o sea, yo recuerdo que tenía otra skin de perro cuando lo encontramos en Scalit. Scalit. You wanna go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Vale. No es compañía de perro. Será tu mejor amigo, te protegerá y te ayudará. Pero debes cuidar de él. Puedes hablar con él, darle de comer, preferentemente carne, darle órdenes y conversarlo con el objeto. Con el cursor puedes darle, por ejemplo, un tecno que es para conmigo. También tienes una habilidad de adiestrador. De ella depende lo bien entrenado que estará tu perro. Ajá, vale, eso me recuerda. En la pestaña con pinches puedes ver sus estadísticas. Lo más importante es la obediencia, que te indica si el perro te obedece o no. Si la obediencia demasiado, tu perro te dejará de cumplir tus órdenes y cada cero escapará y tarde un tiempo en volver contigo. Ah, vale, o sea que el perro es un buen perro. No tengo que irme conmigo, ¿no? To me? No, ¿y esto cómo es? A ver. Porque tengo ahora un efecto que es atrapado. ¿Esto qué es? ¿Dónde nos atrapa? Madre mía, que se enamora el bueno del Henry. Bueno, ya estaba enamorado, hay que ser sincero. Pero, sentido del olfato. Ujú. Lo típico. Y si quería darle de comer, ¿qué tenía que hacer? Que es lo que no... Yo, por ejemplo, si yo quisiera, a ver. Good day. A un torneo, contarme algo más. ¿Podrías decirme? Can you tell? No, es... That's all. Yo juro que se lo pregunté en su momento. ¿Ahora puedo apostar en el torneo? Eso no lo recuerdo yo, la verdad. Y luego que tenemos loterías, pues empezar con... No, no estoy manchada de sangre. ¿Y si la sección nos dice otro Would you like momento? to take a What, now? I can't have them, but stop by later and we'll go. Y esto, What que yo actually no sé quiero happened to the empezar. Scallops? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? Sure. I do. All right then. Ay, qué bonito es Scaly después del ataque. Y creo no me habrá craseado, ¿no? Esto se para de golpe y ya para la música y todo. Ah, espérate, está cargando ahí. Vale, qué susto. Porque no grabó y tendría que volver a hablar todo otra vez. Bueno, es fácil sacarse. Bueno, me imagino que esto va a tardar un poco porque como tendrá que volver a recargar Scaly antes de que vinieran los otomanos. Otomanos no. ¿Cómo eran? Right. Better get to work. I have to feed the hens, weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. ¡Ah, coño! Sí, somos... Mira, alabanza, quieto, órdenes. Look what I've got for you. You'll love this. Ah, es el que tenías un perro antes. Pues no recuerdo haberte visto el perro antes. Te voy a buscar entonces lo típico. A ver, vamos a ver. I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Hombre, a Bonero le molaría un cacho carne. Comida de gallina, vale.
padre, que sabemos que no acabó muy bien. Look what I've got. You'll love it. Ah, pues no. No quiero una manzana. Here, chickie, chickie, chickie. Here you are, girls. Fill your beaks. Mi padre está buscando algo chucho. Ocho, ahora se me ha quedado lo de chucho por haber visto lo delantero. ¿Ha encontrado algo? ¿Y esto qué es? ¿Alabanza? Good fella. That's my boy. Let's see what you can seek. Buscar perros, es capaz de buscar lugares interesantes que no hayas descubierto. Cuando he captado un olor delante... Eso es... No lo bebas eso, hombre, perro, que eso... Que tienes ahí un río que tiene pinta de estar más fresco. Esto que es, ahora tengo que empezar. Tendré que quitar las malas. Las malas hierbas, me imagino. Hombre, también viene bien esto porque nos enseña un poco cómo funciona lo del perro. Porque yo no tengo ni idea. A ver. Limpia el jardín de malas hierbas, vale. Esto no es Funko, esto era un carto si no mal recuerdo. O sea, tenía otro nombre, a lo mejor lo han cambiado. Porque esto de Funko me parece muy poquito, ¿eh? Uy, perdón. ¿Otras órdenes? Nada. Esto me recuerda a la misión, macho, de que tenías que limpiar el jardín entero del hermano Nicodemus. Madre mía, no lo conseguí. Algo me olvidé porque no lo conseguí. That should do it. The garden is looking how it should again. Tengo que conseguir algo de carne. ¿Dónde saco yo algo de carne? Algo en la mesa tendrá que haber, me imagino. Ah, mira, que hay un trozo de carne. Nada, ya cojo el otro. Epa, amiguito. Look what I've got. You'll love it. Pero no bebes eso, hombre. ¿Ahora qué tenemos aquí? Al padre que no le han puesto ni Get nombre. up, Samuel. I don't want to hear you're the last one at the mine again. Teresa, come here, would you? Teresa, come here. Estoy aquí, hombre. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some coin. All right. Anything else? Ah, esto pasó al principio de que nos vino a Only if you ver want to stop off Teresa. at the market and buy some supplies. And before you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Stebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that, if it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Yo es que no lo conozco, no tengo ni idea. Now, Father, you shouldn't be so hard on Zbyszek. You know he hasn't had an easy life. And who has, girl? That's no excuse for... You could tell him to get his ass to work. Right. Go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. I just... Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day,
I've a little surprise for... A surprise, Pa? Ah, tenemos Don't you también want to para tell me convencer y about it todo. now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise? Oh, all right. Vale, sí que no tenemos a la buena Teresa para convencer a nadie, ¿eh? O mucho el Henry. Aquí he visto el Ciber, creo. Ah. No, ya se ha levantado. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah! Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back working either. Es que lo único que tiene para convencer. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job. You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Vale, ya tenemos uno y a uno le hemos convencido. Y el otro tiene que estar... ¿Aquí arriba? Ah, el hermano. Este tenía 3 hermanos, si no me recuerdo. Y uno... Y uno lo salvó de... Bueno, la salvó de la mina. De uno de esos. Alright, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. Or about dropping that pail on Tonda's head. It was an accident. Not the first accident you've had, though. Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. You silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Y hemos subido nivel y todo. No alucines. Vale, yo ahora me imagino que tenemos que ir a por los clavos, ¿no? Tenemos el perro, pero no sé si lo he hecho bien o no. Heal! Vale. Se abre el mapa. Qué bonito está todo. No se ve el resto del este, pero se ve... Oye, pues se ve mucho más bonito y más detallado el mapa, ¿eh? Como es tan pequeñito. Pues tenemos que hacer una buena camioneta... Bueno, espérate. Aquí hay una puerta, o sea... Y de momento no tiene que estar destrozada. Aquí tenemos el pequeño cacho de carne. Qué mejor el perrete. Pero tiene la misma skin que ahora, por ejemplo, tiene el del carnicero. No me digas que todas esas skins que tienen los perros se lo han cambiado. Such a what? Such a know-it-all. All you're good for is sitting in a tavern with other know-it-alls, bemoaning your station. ¿Ha encontrado el What perro? the devil a thing do you do about it? You can't do an honest job. You're of no use to life. Too delicate to stand the smell of manure. While the likes of you sleep. ¿No buscas? And I Let's studied see so what I you wouldn't seek. have to do such menial labor as you. You What? you shit grubber! Better to have Dos shit in the camiones. stable than in your head. Those books of yours are of no use. Un guardia... Anda, le podemos decir que ataque el perro y todo. Hombre, no vamos a hacerlo. God save you, Tess. Que viva, parece Excalibur, pero ya sabemos cómo va a acabar esto. Heal! Ya es cuando llegaremos y Henry se habrá recién levantado. Y todavía esta casa no la han linkado a la mierda, ¿no? No. Eso es prontito por la mañana.
El carbonero que está aquí. El que juega a los dados. Me imagino cómo la corta el mapa va muchísimo más fluido el mapa y todo. Y carga muchísimo mejor las texturas. Aquí tendremos el bueno del padre de Henry. No sign of the blacksmith. Where can he be? Hombre, yo recuerdo dónde estaba, llegó esta, estaban los dos. La madre de Henry. God bless. What can I help you with? Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right, I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. Oh, Bianca y You should Johanka. stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? They didn't say, but it seemed important. Which probably means boys, I suppose, eh? Don't talk to me about boys, good wife. I've 3 fellas at home, and that's Bishek at the mill. You get more use and less braying out of a donkey. You're very sensible for your age, lass. I'm sure you'll change your mind when your pa finds a good husband for you. I'd like to know where. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Y esto es un día antes de todo lo que pasó eso, ¿eh? Vale. Descubre que Bianca, Johanka y volverlo el padre, vale. O sea que esto no es el mismo día, es un día antes de todo. Bianca debería estar en la taberna, porque era la que la llevaba. Johanka no me acuerdo nada dónde debería estar. God save Teresa. Varuna, ese tiene nombre. Pero está ladrando. Bueno, está ladrando porque se ha quedado debajo de los caballos. Es que no sé si cuando ladra es que está ya descubierto algo o... Que debería estar Bianca, que ya sabes que es la que está saliendo actualmente con Henry, que murió durante el ataque. Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh, playing around with wooden swords again? Aye, he's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. All right, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him... Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your... You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along. Vamos, es como cuando ya os lo comenté al principio de esto, o sea, dependiendo cómo hacían las cosas se pasaba de una manera u otra. Que por ejemplo, cuando inicié el juego ya lo comenté porque esto ya me lo dijeron y lo comprobé luego más tarde. El padre también te pedía una cerveza y si la cogías desde el principio y luego se la entregabas al final,
Estaba la pobre eso que vamos, más calentito. A ver, que debería estar bueno. Mira. God be with you, Henry. Mind you don't get hurt. Mira Good que... day, Teresa. I brought you a beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's Forge out here today. Hostia, es raro ver a Henry desde el It's otro very punto de sweet of you vista. to get me a beer. Me envía Bianca. Actually, Bianca sent it. Her pa doesn't want her to come here. Ah, I see. I'll make it up to her this evening. I don't want to know how. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Hostia. Swordplay? Sure. Why not? All right then. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Oye, Henry, ¿qué pasa? Te estoy ganando, ¿eh? ¿Cómo se nota que no soy yo el que te está controlando, eh? Uy, eso se me ha hecho daño. Upa, me revienta. Esto no llega a la 10, ¿no? Pues yo ya he perdido la cuenta. Muerte por astilla, logro desbloqueado. Inflige a Harry una herida mortal. Don't go easy on me, Hal. Ah, very good. Henry, really? Now that is hardly chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Take that, you scoundrel! Are you alright? Nothing, I'm fine. Claro, la herida que tuvo en la mano al día siguiente. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Claro, la herida que tuvo en la mano al día siguiente, ¿os acordáis? Que se lo dijo la madre. Slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. Ah, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword Dies by the splinter, eh? There now. Anda, así que ya estuvisteis a tiros antes de todo. Y eso que el Henry no estaba con Bianca. Para hacer foto. Oye, pues pedazo de golpe, ¿eh? Yo Bianca for that beer. Y lo que estamos viviendo es el día anterior a todo esto, hombre. Es curioso porque está todo muy bien entrelazado. O sea, por ejemplo, la herida que tiene Henry, nada más que iniciamos la campaña, de la mano, que es justamente es la que tiene, se la hizo Bianca. Ahora tenemos que hablar con otra vez. No, no se la hizo Bianca, se la hizo Teresa. Ya me estoy liando con tanto nombre. Ah. God save. What can I do for you?
What else was it you wanted from... You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? No voy a decir que sepa esto. No demasiado. He said thanks. That's about it. Huh. That's just like him. All right. But now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. Claro, los snacks que luego le regaló a Henry. What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Henry's favorite. I see. Yes, I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Oh, you know how it is, Tess. Don't worry, you'll find a fella one day. That's easy to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Zbyszek? I'd rather settle for a sack of I suppose. Your pa would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. Oh. So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never so. Couldn't your brother go with you? Adam? He'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. ¿Cómo que un arco? No, que yo soy horrible para disparar con eso. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the wood. Actually, it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor Yeah, but that was a lot. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. Yo todavía no he visto lobos en el juego, ¿eh? A ver si los han metido ahora. You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Alright, I'll help you. But next time I want something from you, I don't want to hear any excuses about how... Deal. You're an angel, Tess. Que viene el lobo. Que viene el lobo feral. Vale. Empecemos. Vale, vamos a hacer primero lo del lobito. Vamos así. Veamos. Dan, ¿quién es Adam? Adam parece que está aquí dentro. Pa, me and Teresa are going to pick herbs. Mira, aquí está Adam. God be with you. Ah, claro, Adam, este es el que nos dirige a la taberna. I heard you're a really good archer. And that you've even got your own... Yeah. I've got a bow. I made it myself. And I can hit the tree behind the tavern at 20 paces. Good heavens, that's amazing. Would you lend me your bow for a while? Lend my bow? To a girl? Well, I don't know, Teresa. Es que lo que mejor que tenemos. Hey, Adam. If you lend me a bow, I'll dance with you at the next celebration. Oh? You would? Really? All right. Here's the bow then. And some arrows.
Take it all. Me encanta la canción de fondo, por Dios. Mira, aquí tenemos a Cunés. Que luego vendrá mañana Henry a meterle, vamos, un par de guantazos bien dados. ¿Y por aquí no hay manera de soltar esto? Pues está un poco más por allá. Ponemos el arco y todo, ¿eh? Claro, que por esta puerta fue la que entraron, me parece que es. No, le damos algo. I'll give you something. A few groschen will do. Here you are. Oh, thanks a thousandfold. I've seen you in Skalitz, but I've never spoken to you before. No, not many people talk. Why is that? Why? Because I'm a stranger here, and people would rather look after their own than Why are you begging? I lost everything. I had a wife, a home, children. I had cattle and sheep. What soldiers Uy. do you mean? Hemos soltado cuando no se quedan los One bandidos. soldier's the same as the next. I fled far away to this peaceful land. Bueno, porque Teresa, aparte hemos hecho porque Teresa es así, ayuda siempre que puede. Y si luego pillo el carbonero, le vendo flores, que hay por aquí. Ahí creo que tenemos a Bianca. Pues como dependamos del arco yo estoy muy jodido, porque se me da fatal. Good health to you, Teresa. Eso sí, se detallaron mucho más, fijaos, a Teresa que a Bianca, ¿eh? ¿Cómo se nota que a Bianca le vamos a ver poco, eh? I've got the bow. We can get going. Great. Come with me. Anda, ¿y este pobre desgraciado? Oh, mira, ya hemos recuperado lo que hemos invertido en el pobre mendigo. Y me ha parecido ver una jarra en su mano o algo así por ahí cerca. Este que pasa, estaba borracho y se fue de, vamos, un trompazo de campeonato. Hey, Teresa, wait. There's a magpie's nest somewhere on that tree. Last time I was passing here, I saw that bird carrying something shiny in its nest. Listen, since you've got a bow, why not try and shoot the nest down? Adam does it all the time, so I'm sure there's nothing to it. Espérate. Work before the magpie comes down. Dale un poco más a la izquierda. What about that nest, Tess? Joder, que yo soy malísimo con el arco. Mira, God save Teresa. la tercera vencida. Anillo de Urraca. I had a look in the nest. Yeah? And what? Había un anillo. There was a ring in it. Looks like silver. Really? Holy Mother of God. I always... Ah, toma. Porque algo me dice que este será el anillo de Bianca en un futuro. El que se lo dará a Henry. Tess, you're the best friend ever. Thank you.
I'll wear it to the dance this evening. Come on. Let's go and pick those herbs before it gets too... Claro, y luego ese anillo será el anillo de Bianca, el que nosotros siempre llevaremos con Henry, básicamente. Oh, pues como venga un lobo y dependamos del arco, estoy jodido. O sea, ya habéis visto que lo menos aquí el arco. I wonder what happened here. I saw it the last time, but no one reported anything in Scarlet. Do you think they skidded off the road and something devoured them? Maybe a wolf? I thought you didn't believe in the wolf. I don't. I didn't. Better keep going. Come on. No tengo ganzúas. Y Teresa me parece que no tiene ni habilidad para ganzuar esto. Oye, pues está muy entretenido el DLC, me cago en la mar. Y luego todavía después de Teresa nos queda algo de mercenarios y luego continuar con la misión principal. Así que esto hay que disfrutar. We'll turn into the woods here and go uphill a bit. Follow me. Pero me parece que voy a depender de ti mucho como me parezca de verdad el lobo, ¿eh? Ya te lo voy diciendo. Esto es un pequeño jardín. It's a sweet little garden, isn't it? I never met anyone here. But it's always well kept. Probably some witch. Who else would keep a garden in woods? It's a shame that witch doesn't grow belladonna, too. Did you hear that? We'd better keep going, alright? God be with you, Teresa. ¿Eso es un lobito? Pues yo no lo he visto todavía en esto, pero me parece que estoy a punto de ver uno, ¿eh? ¿Es un jabalí? Sí. Joder, pues es que esta es la galeriana, ¿eh? No, es un jabalí. We're nearly there. We'll go along the road here and then back into the woods. This is the place. I'll start picking, and you keep a look. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? How long will it take you? Just a short while. Don't worry. Just keep watch. Venga. Alright, I'll keep... Ahora me va a venir el lobito y a la primera... Uy, y encima esto se ha guardado. Me parece que... pues... Y de por... Uy, las espaditas. No, esos son ciervos. ¿Dónde está el condenado lobo? ¿Dónde coño está el condenado lobo? Ya no... Me cago en... Buenero, bueno... Pero... ¿Eso se está explosionando o qué? Sí. Lo dicho, voy a... Hombre, del perro, ¿no? Al perrete no le he dado. Pues este es uno de los skins de perro que así como hemos visto, o sea, pero que ponga que es un lobo. Bueno, la flecha está por acá. ¿Estás bien, perrete? Look what I've got. You'll love it. Manteca para perros, pues todo. Que te las ganas, amiguito. Porque esta skin es la de uno de los perros que más he visto. Luego había otro que parecía un rollo Doberman. Si no me confundo de todo.
Pues no he corrido esto lejos, no, ni nada. Eso sí, menudo amiga, Has corrido, pero vamos. Gracias al perro y alguna flecha estamos vivos. I thought those rumors about a wolf were just idle talk. Idle talk, indeed. If I'd been alone, that beast would surely have Did anything happen to you? No, I'm fine. Thank God. It's a good thing you came along. Did you manage to pick enough herbs? Yeah, I did. I'll brew plenty of that liquor. Enough for you, too. All right, thanks. No creo que fuera un lobo. That was a funny-looking wolf, don't you think? I reckon it was actually a wild dog. Wolf or dog? It was a monstrous... Henry will never believe this. What will you do now? I'll go back to work at the tavern. There's been quite enough excitement. Thanks for coming with me, Tess. All right. Y cuando podamos me parece que tendremos que devolverle... Ahora tenemos que ir con Joanka. Vamos, Maquito. To me. Aparte luego habrá que buscar a Adam a ver si le podemos devolver el arco. Ahora en vez de decir Henry, me alegro de verte, dicen Teresa, me alegro de verte. Hay que entender, ¿ves? Todavía tengo un rato, espero no cortar muy rápido porque hoy ya sabéis, gente, los domingos yo por la tarde desaparezco, que me voy a jugar al póker. En casa unos compañeros con fichas de plástico y estaremos más a tirar unos faroles a ver si es verdad o no, lo que dice el otro. Y sabemos que el padre no lo cuenta. Yo sé que porque nos lo dijo Teresa cuando hablamos al principio de la campaña, que uno de sus hermanos murió defendiéndolo en la mina. Y ella tenía tres o dos. Su padre sabemos que no lo cuenta. Buhonero le recordaba mucho el perro del carnicero y también va a morir. Qué putada, es un poquito... Otra moneda más que he conseguido algo más. I'll give you something. A few grosh. Here you are. Oh, thanks. He conseguido algo de pasta extra, así que da igual. Incluso podía vender los paños y eso que he encontrado, pero no sé si está... Mira. ¿Por qué salto que esto? ¡Mira, roca! God almighty, has something happened to you? Did someone steal your fancy clothes? What news, neighbor? I'll be off to work soon. I'm taking turns with Dushek in the East Gallery. It's a tough job there. A cramped space and only one support so far. Hard going it is. Why aren't you resting at home if you'll be off to the mine soon? The wife's not well, so I'm doing what I can to lighten her load. Carrying water, picking up things at the market, peeling vegetables. You know yourself. That's very good of... Well, when I'm sick, I'll send her to do my job. El mercader debería estar por aquí guardia de la tienda. Vamos a vender los paños, eso que hemos ido encontrando. Jesus Christ. A ver, que me ensucia un poquito, pero no hace falta ser un cabrón. Collar de madre y todo. A ver, los funcos. Y así ganamos algo de pasta.
No, que dentro y todo, pero vamos, de momento no creo que esto. Vamos a negociar un poquito. Can we do something? Why not? Agree? Less. 28 entonces. Finally. Vamos a buscar aquí un sitio para meternos un jabonazo. Que debería haber por algún lado. Antes juraría que había uno, pero no me acuerdo. Cerca de Cunes, creo. Mira, creo que aquí hay uno. Mira, este no nos deja. ¿Y este? Sí. No. Bueno, decir, buscar a Joanka. Vale, Joanka está por aquí. Y mañana eso estará encalado con mierda que va a tirar Henry y sus amiguitos. Todo el recto para encontrar a Joanka. Es una pena, pero vamos a ver cómo. Sabemos todos cómo va a acabar Scarif. Y yo estoy muy tentado de mandar al perro a atacar a un guardia. Hola, me habla con Adam para volverle el arco. Vale, ahora voy. Johanka. I was asking around for you. There's something we have to talk about. Are you going to the dance this evening? I'd like to go and have a look, if I have time for it. Why? Do you want to borrow my dress? No, nothing like that. I've got a dress, but I don't want No to quiero end acabar up bailando sola. dancing on my own, if you know what I mean. You want me to find you a dancing partner? No, not quite. I've already picked one. Y ya sabemos el cual, a Matías. Matthias? Who else? So, what's the problem? You've had your eye on him since the Harvest Festival. Surely you must have noticed by now. He hasn't. I'm at a loss what to do. Porque vais a ver. So you'd like Matthias to take you to the dance, but you don't want to tell him? That's right. How in heaven's name do you want to do it then? Easy. Se lo dices tú. You're going to steal his lucky dice. What? How is that supposed to help, for Christ's sake? If you can get your Claro. hands on it without him noticing, ¿Os acordáis del dado de cuando ayudamos a Joanka? he'll be wandering around saying to himself, "Where did I put that damned dice?" And then I'll turn up. God be with you, Matthias. You didn't by any chance lose your dice? And he'll say, Aye, Johanka, I did. Madre mía. Where on earth did you find it? "Oh, I found it near the tavern. You know there's going to be a dance there this evening." And then he'll finally get the message. Oh, the dance. Yes. Johanka, wouldn't you like to go with me? Madre mía. ¿Cómo está el personaje? Hola, I'd Johnny, ¿qué love to tal? go with you, Matthias. Thank you for asking. Then he'll take me by the hand, and he'll look. Never mind that. Madre mía, parece esto una telenovela, por Dios. Well, that's how it's going to help. Un bonito cuento de hadas. You painted a very pretty picture, no doubt. But do you think it'll really work? I'm absolutely sure it will. Ah, vamos a All ayudar. right then. Thank you, Tess. Hang on though. How am I supposed to find? He was saying at the tavern yesterday that he keeps it in his trunk when he go and see Fritz first. I heard he's always got some lockpicks, whatever he wants them for. Anyway, no. Me? Pick locks? Johanka, aren't you going a bit too far? Well, then maybe you can ¿De qué get trata hold el of his juego? dice Simplemente es somewhere. Kingdom Come But Deliverance. whatever you do, don't Bueno, cuando get acabe la charla lo explico. and not a word to Matthias, for the love of God. Es el Kingdom Come Deliverance, ya salió en 2018. Básicamente es un juego ambientado en el medievo totalmente, sin magia y sin nada.
que cuenta la historia, por ejemplo, de Henry, desde un humilde hijo de herrero hasta que se convirtió, vamos, se nos convirtió en un caballero, vamos, bueno, es que depende también, aquí está Matías, o sea, se nos convirtió en, básicamente, bueno, también porque puede acabar esto siendo un poco capullo y demás, es del mundo abierto con diferentes opciones, puede ser un tío noble que te quieren todos de las ciudades y pueblos colindantes. A ver, esto quiero quitarlo, vale. Esto quiero encargarme, vale. Tengo que llevar el maldito a ver. Consigo que Fritz os hable de forzar. ¿Y dónde está Fritz? Padre de Matías. Y es eso, o sea, ahora por ejemplo estamos en un DLC que cuenta la parte de Teresa antes de... Que nos cuenta la parte de Teresa antes de que Scully fuera atacada, que es el pueblo de Henry. Yo lo que te recomiendo que si quieres saber algo más antes de que te lo spoile yo un poco más, puedes encontrar cualquier vídeo de YouTube. Por ejemplo, yo tengo subido hasta el principio de la campaña y todo, hasta que luego empieza con los DLCs, está ya muy adelantada. Porque como te pongo aquí a contar aquí, spoileo. Y es más, que me estoy auto-spoileando yo de cosas que he hecho desde el principio y ahora he empezado con este DLC, que es el último que sacaron. Que lo sacaron, me parece que a finales de abril, mayo o tal. A ver, ¿dónde está alguno de Effects para que me hable de lanzogas? Yo tampoco, Johnny. O sea, esto es por el DLC que nos está contando el punto de Teresa antes de los días previos al ataque. Y es que yo me quedo un poco alucinado. Y aparte que todo tiene sentido, o sea, desde la herida de la mano de Henry, del principio y todo. Vale, pero ¿dónde está el maldito de Fritz? Vale, está aquí. Y por lo que puedes ver, por ejemplo, Johnny, es que han acortado mucho el mapa y han detallado muchísimos Calids. Y todo con las pinturitas y todo. Y hasta nos han cambiado el icono. Ahora como tenemos una mujer, que tenemos a la buena de Teresa, nos han cambiado a esta. Vale, Fritz está por allá. Vale, vale. Se cruzaba por aquí en el puentecito. Muchas gracias, Silver. Aparte, le tengo una gana locas. Joder, qué bonito está todo, ¿eh? Y sin estar destrozado antes del ataque. Porque tengo que aprovechar, porque sobre las 5 y pico me voy a tener que pirar. O antes si me vienen a recoger. Este sitio que luego va a estar infestado de bandidos, que muchos lo sabréis de cuando hemos venido con Henry después de esto. El bueno de Fates. Hola, le han cambiado la tonda y todo, tenía algo verde. ¿Qué de nuevo? What's new, Fritz? I don't know. Oh, actually, I do know. There's going to be a dance this evening. Are you going? Maybe. I've got a lot to do still. They say it's going to carry on tomorrow too. And they'll be roasting a pig. Can't miss that. So I heard. I wonder how come Sir Radzig allowed it. No, it wasn't his lordship's idea. It was Master Faithfar's. Master Tobias? Why would he do that? I don't know. Maybe he just wants to show off his wealth. I'd have roast pig and dancing every evening if I had his coin. Listen, Fritz, I hear you know something about opening locks without a key. Sure. All you have to do is charge at the door. Show me first. I don't want to break down a door. I want to pick a lock. Ah, you want a lockpick then? Shh, not so loud. Well, I can give you some. But you know what they say. Not even a pig grunts for free. That's the stupidest thing I ever... Mostly me. And everyone thinks it's fucking clever. Es que aparte no sé cómo son las habilidades de Teresa para hablar y todo, porque ya sabéis, Henry ya las tiene muy dominadas y aparte que tengo la habilidad que veo lo de abajo y tal. Will you teach me how to pick a lock? Sure. For a few groschen. Toma un zumito, papá, no te rayes. Since it's you... You won't convince me with that.
Eso sí, sobre todo la voz que tiene Fritz, que suena muy tosca, muy de pueblo llano, por así decirlo. Unless you're all thumbs, you've got to find a spot where the lock catches and press on it. And only then can you turn it. Nice and light though. No jerky movements. Like when you're caressing a girl's... that is, I get it. Thanks. No sé, necesitamos que nos dé un par de ganzúas. ¿Por qué te rompe el de ganzúas, Gertie? Fritz, how about giving me a couple of... After all, we've known each other... alright, but just this time. If you break them... Just two? You said a couple, didn't you? Por si acaso voy a comprar alguna más, porque si no, vamos. Necesito mínimo 40 pavos. Bueno, 40 monedas. Vamos a ver. Por lo que veo, el DLC ha cambiado bastantes cositas. Luego tengo que volver con nada, a ver si le puedo volver el arco o algo. Vamos a bajar. La cámara se ha bajado de mala manera. 21. Agree? You're right. Venga, 22 y medio. See now? Ya está. Por si acaso un par más, porque me conozco yo y como Teresa no tendrá mucha habilidad para ganzúar algo, vamos. No sé por qué, pero me suena, o me quiere sonar, que por debajo de alguno de estos puentes o otro que había mucho más atrás, se podría conseguir algo. Lo malo es que vamos a tener que distraer a alguien dentro de su casa para poder robarle el dado. No tengo algo así. La comida de collar de madre. Tengo un par de lunas dentro. Voy a guardar uno. Porque encima, entre que esto alcoholiza un poquito. La embriaguez, uy. God be with you. A traerlo fuera de casa. Solo por... ¿Qué os parece, Johanka? Tell me, Matthias, what do you think of your hunker? Johanka? Yeah, she's a nice girl. Y ya sabemos que Matías y Johanka, vamos, van a acabar muy bien. She's always been good to us. Why do you ask? I suppose you'd like to go to the dance this evening? If you have someone to go with, you could ask your hunker. If you do, I'll dance with you too. No offense, but if I wanted to dance with you, then I'd invite you, not Johanka. Besides, I don't want to ask anyone. Prefiero emborracharme con los compadres. Johanka's a very nice girl, all right. Haven't you noticed maybe she's nice to you more than Si lo llego a saber, le tiro por aquí, pero es que yo como no sé los puntos de esto tal. How do you mean? She's shy. You know how it is. You mean she likes me? Supposing you were to ask her to the dance this evening. Really? You think she'd go with me? Well, I suppose I could, but wait though. Maybe I should have a bit of a wash first. What do you think? Y no he tenido que robar ni nada y al final he comprado por ganzúas para algo. There's nothing to it. Oh, all right. Bueno. What was that? Bueno, no ha sido tal. Pero perro, deja de beber de ahí, hombre. Deja de beber de ahí, hombre, que no te van a matar los cucumanos, al final te vas a matar de bebiendo de aquí, casa de tíos, que es eso, lo mejor es esos pis de vaca. Espero que esta no se me enfade por no haber robado el dado, no haber hecho su cuento de hadas y todo. God be with you. About Matthias. Yes? I had a chat with Matthias and told... What? Oh my god, you traitor! But he said he'd be happy to dance with you. I can't believe you'd... Wait. Y sin robar nada. I said he'd be very happy to dance with you. Just like that? What more do you want, an offer of marriage? He'll come to you and invite you. That's all. He's coming here! Oh my god, I have to get ready. Thanks, Tess. Madre mía. Y sin robar nada, chavales, todo se arregla hablando. Más o menos. A veces hay que te... Vale. Oye, pues ahora que lo pienso, había un cofre y quiero ir a mirar... Bueno, espérate, voy a hacer dos cosas. Quiero ver si ahora le puedo, uno, devolver el arco,
Dos, quiero acercarme a ese carro que hemos encontrado antes con el baúl ese, a ver si lo puedo forzar. Aunque con la habilidad que tengo no sé yo. Sí, me ha hecho muchas gracias. ¿Cómo es usted que es Matías? Matías es de la pandilla del Henry. Yo antes de irme de baile yo prefiero emborracharme con los compadres en la taberna. Para que digan luego en el medievo no había chiste. Como se decía, tío, como se decía siempre, colegas antes que mujeres, ¿no? A ver, el bono dado me imagino que se ve en el poste. Vamos a intentar devolverle el arco. Este es el poste, este no es Adán. Adán, ¿puedo hablar contigo para devolverte el arco? No. No. Vamos a mirar a ver si conflicto de curiosidad. Y luego ya podremos continuar con lo del padre. Yo soy bonero, deja de beber de charcos, que te va a sentar mal. Sí, está un pelín lejito, si eso más siento pata, Ahora que lo pienso, ¿cómo tengo la...? Ah, está también un collar de madre. Y luego tenemos todo. Y los más de adentro, me imagino que me los habrá regalado la buena de Bianca por ayudarla. Aquí estaba el hombre este. Ahora que lo puedo mirar un poco mejor. Lo sabía que me parecía que tenía algo en la mano. Este se nos fue de borracha y se nos mató. ¿Qué le pasa al pelo a este hombre? Fijaos. ¡Es calvo! ¡Es una peluca! ¡Móvil! Me encanta ese efecto. Eso es, mira perro, ahí puedes beber agua. No, qué demonios, no, ahí hay un cadáver, menos todavía. Vale, porque en este árbol es en el que hemos tirado el anillo. Es que el perro todavía no acabo de entenderlo muy bien. Por aquí es donde hemos tirado el anillo, que lo hemos sacado. Vale, entonces por aquí. El carrito tiene que estar aquí. Ahora que no puedo forzarlo, ya verás. Ah, pues mira. Vale. Qué profesional, la buena de... Coño. Mi poción del arquero, esa me habría venido bien antes. Bueno, pues nada, vamos a ir a hablar con el padre. El perro es de la buena de... Es bonero, para que veas. Con este DLC que metieron puedes tener de acompañante a un perro. Y yo creo que en este DLC aprovechan para tener al perro para que te enseñen. Le puedes decir que busca o tal. Otras órdenes. ¿Conmigo? Here, heal. Y el perro es nuestro. Es más, si te fijas, no es la típica skin que se le veía antes. No me digas que pruebe algo porque soy muy inútil, yo te voy diciendo. Y en vez de decir how are you, Henry, ahora dicen how are you, Teresa. Teresa. Aunque espera un momento. Porque me ha hecho mucha gracia el último logro que hemos sacado, que ya hemos empezado con los logros de Teresa, que el último era
Inflige a Harry una herida mortal. Muerte por astilla. Yo me imagino que también habrá más... Es que yo no sé qué me pasa, que yo cuando salen los logros me pongo muy tonto y a veces los intento sacar todos, aunque hay alguno que directamente yo lo doy paso. Aunque no sé qué hago con el arco de hadas, si lo llego a saber lo compro y ya me lo quedo. Pero bueno, dudo cómo hubiera salido muy caro, o sea, hay más... ¿Pop? Bueno, qué guardia, ya la ha liado alguien. Ya no he sido. Creo. Es un crimen serio. Stealing the king's silver is a capital crime. You get the pyre for that. Why do you keep going on about it? What's it got to do with me? I keep telling you, I don't know nothing about any silver. I'm a miller. Flour is what I know about. If someone's stealing silver from the mines, why don't you talk to the mint master about it? Well, we did. He was the one that brought it up. It's our job to ask everyone who lives nearby if they saw anything suspicious. Then good luck with that. Because in case you haven't noticed, everyone around here lives near the mines. Aye, but some live closer than others. And then there's also the fact that... how to put it? We're asking you because, well, you're a miller, right? Oh, I see. Since I'm a miller, I must be a crook. Es que verdad, todos los molineros se dedican al contrabando de objetos robados. Aye. They say you lot can hardly find your own asses. Never mind a thief. You're keeping me from my work, young fellas. So if we're done here, farewell and good luck. All right, Miller. If you should happen to hear anything, let us know. Pues yo pensé que ya la habíamos liado, Teresa, I'm glad to see you. Estos son los dos que vigilan la puerta, que también son amigos del Henry. I went for those nails, but the blacksmith is with Sir Radzig today. All right, leave it till tomorrow then. No hurry. Right now, I need something else. Quick. A mí me parece que está acojonado. The guards were here asking around. They said someone's been stealing silver from the mines. Can you go and tell Stibor? He went to check the fish trap below the bridge. All right. Uy, esto me huele a chungo. La plata de la familia. Oye, qué poético suena eso, ¿no? Y salen truchas. Hombre, pero vamos, yo ya como me conozco la fama, y aparte porque he hecho negocios mucho con los estos de los molineros que te venden todos los robos, vamos, me imagino que algo tienes que saber. The guards were here asking about silver going missing from the mines. Oh, shit. Oh, shit. All right. All right. Listen, Tess. I need your help. Primero me lo cuentas todo. Not so fast. First, tell me what the hell is going on. All right. Look. How can I put it? Spit it out. Otherwise, you're on your own. All right. Pa came up with a nice little job. It's quite easy to sneak silver ore out of the mines, and he found this wealthy fella who offered to buy it. So, well, it does lead back to us. The missing silver is ours. Merciful God! Ya lo has I liado. need your help, Teresa. Hombre, no me queda más remedio, así que... Sweet Jesus. You fellas haven't the sense you were born with. But family is family. Thanks, Tess. I'm sorry to drag you into it, but I can't manage it on my own. Where did you hide it? That's the thing. It's at the bottom of a flooded shaft. Samuel was working there before. You dragged Samuel into it too? No. Samuel knows nothing about it. So why don't you just go and get it? I don't know how to get to it. For heaven's sake, Stibor! Do you know where it is or not? Yes, but you see, when I was carrying it out, they stopped me. I was standing on this wooden walkway and I dropped it over the edge so they wouldn't catch me with it. And now I don't know how to get to it. All I know is it made a splash when it fell. And how are we supposed to find it? Go crawling through the whole mine? No, I've got an idea.
Samuel knows that area. Bueno, lo faltaba, con lo que me mola a mí meterme en esa maldita mina. No, Stebor, forget it. You're not going to drag Samuel into your dangerous games. Christ, no. What do you take me for? All he has to do is draw a map, and we'll do the rest. Are you sure it's the same shaft where Samuel was working? Definitely. There's no other flooded shaft in the mine. Remember when everyone was talking about how they hit a spring and had to abandon it? All right, Stebor. I'll go to Samuel and get the map from him. Have you got something I can give him to draw? Here. Give him this. And try to get it from him without giving the game away. Otherwise... I'll do what I can. Where do you think? Also, I'm heading for the fish pond as usual to avoid... Once you have it, come and meet me at Wenceslas corridor on the hill. I'll be waiting there. Madre mía, Teresa, sí que tuviste curro, el día anterior al ataque. Porque digan luego que el Henry luego no tiene aventuras. Encima mirad cómo corre, o sea, la animación de correr me hace mucha gracia, la han puesto a las mujeres. Ahí tiene ahí el bono de bubonero. Madre mía, que cuántas pilas de piedras. Vamos, salta, hombre. Bueno, salta mujer, mejor dicho. Vamos. Vamos. Was there much in it? Half a dozen groschen unchained. Y pensar que han cambiado las skins de los perros y todo, porque yo intento recordar, pero yo cuando hice lo de Henry, cuando venimos a Scarlet después del ataque, yo recuerdo que el perro del carnicero, porque dicen que se parece mucho a Bubonero, que es el que tenemos ahora, no recuerdo que el del carnicero se pareciera así. Bueno, a lo mejor ahora sí, porque si le han cambiado la skin y lo vuelves a iniciar la campaña, me imagino que se verá así, pero yo cuando la inicié no. Parecía más un Doberman, me recuerda más... Creo que era un Doberman, pero ahora puedo que me estoy equivocando de especie y todo, así que... Porque sé que era el perro que era muy delgadito, algo... estatura media, muy oscuro, con orejas largas acabadas en picudas. O sea, me recordaba mucho un Doberman. Sí, me acuerdo, sí, estoy acertando con la clase. Joder. Las vueltas que quedan. Ya solo falta uno que diga la típica frase: la sangre es más espesa que el agua. Y aquí está con el Sammy que está pescando, ¿no? O estás haciendo que haga God, you look terrible. Did someone attack you? No, pero eso. ¿Qué tal la pesca? So, are they biting? Well, so far, no. But there's still plenty of time before... Sammy, I need something from you. Oh, Tess, I just got ready for fishing. Don't worry. You don't have to go anywhere. Remember that mine shaft where you used to work before it got flooded? Yeah, it was a deep one. We went down that morning, and we were up to our knees in water. Master Fayfar said that always happens when you dig deeper than the drainage had it. We dug a well to slow it down, but even that wasn't enough. Do you think you could draw me a map of the way there? Why? What on earth would you want that for? Hacerle. Estoy mejor que algo. Es que tengo más de esto y tal, pero yo no sé cómo debe ser. Stebor dropped something there. Drop something? What? Never mind. You really don't want to know. Hang on. You want me to draw you a map to a mine shaft that's off-limits? Pero si tengo más poder, o sea, tema esto debería haberle dejado. ¿Es un problema familiar? You'll just have to trust me, Sammy. It's very important. No, al final... A la próxima voy directamente a hablar de buenas. Some Miller intrigue again. It's no wonder the folks say the things they do about us. Give me that and I'll draw it for you. I don't even want to know anymore.
Y derecha estriba. I'll run to him with it. Uy, ostras, qué rápido ha sido. Ya podíamos tener viaje rápido así, por Dios, más a menudo. Well, have you got it? Sí, lo tenemos. I got that map from Madre mía, la pobre Teresa está llenita de barro, ¿eh? Y eso que de vez en cuando le meto un poco de salame. That fool Nimoy is keeping watch. It'd be best if we split up. I want to ask you. ¿Por qué no vais vos? ¿Dónde está la plata? ¿Quién os pilló? Who caught you? And how did you get... The miners, of course. I told him I was looking for Samuel, but I still got a hard time from the guards. ¿Y dónde está la plata? Tell me again where I can find... It's somewhere in that flooded shaft. It's a good thing I was on that walkway when they stopped me. Otherwise, I'd have had nowhere to drop it. That's all. Empecemos. All right. Once I get rid of him, you sneak inside past the bushes. And take a torch with you. It's as black as pitch in there. Just make sure... Good luck, Tess. ¿Y dónde están aquellos arbustos? Hey, Nimoy, you rogue! Come here a minute. What do you want, Miller's boy? Looking for that clumsy brother of yours? What's he done? Esto es cometido allanamiento, madre mía. A ver. Y encima me salen los tutoriales nuevos, porque a mí antes me salían otros, pero como la actualización de DLC y todo, aprovecharon y metieron una buena mano a esto. Pues nada, vamos para allá. Por cierto, si le doy a ver el mapa, veré algo del mapa. A ver, si estás por aquí es esto, derecha, bajar escalera. Ah, bueno, no está complicado. Creo. Vale, todo recto y subir escalera. Espérate, porque ya me he ligado. Ya me he ligado. Supuestamente es... Vale, sí. O sea, hay que ir por acá. No se me puede poner la antorcha. Tiene una escalera, ¿no? Vale, aquí está escalera, vale. Madre mía, Teresa, menuda aventura vas a tener que estar contando a Henry. Porque ya sabéis ahora lo que nos está haciendo. Están hablando Henry y Teresa de todo lo ocurrido antes de eso. Vale, todavía tengo un Snap Redentor. Vale, se me ha podrido la carne. Vamos a dejar. Vale. Después de subir es a la derecha y bajar. Hostia, Pedrín. Hombre, lo bueno de Teresa, como no tiene armadura, no hace tanto ruido. No, primero a la derecha. En cuanto haya una bifurcación, tiene que haber dos caminos para bajar con escaleras. Pero, la he liado ya. Sí. Sí, tiene que haber una bifurcación para los lados. Vale. Ahora por elegir cualquier lado. Pues nada, vamos por la derecha. My, that's a hell of a drop.
Better be careful. Uf, encima yo lo que de austrofóbico que llego a ser, madre mía. Yo estaría cojonadito. Vale, y una vez ya esto, hemos bajado por la derecha. Vamos a bajar a la derecha. Deberíamos mirar para allá y seguimos de derecha. Vale. Veo filtro rojo y todo. Sí, ya sabemos que estamos como metiendo llenamiento. Igual, me he confundido, ¿en serio? Pues sí. Parece que no era por aquí. He ido en dirección contraria. Entonces tiene que ser por aquí. Y a la derecha. Oh, that's cold. But this must be the place Stebor was talking about. Ahora hay que Now to buscar find that wooden una... walkway. I'd better not go in any further. I might drown. Vale, parece que aquí nadie sabe nada. I wouldn't want to get lost in here. The walkway. The sack must be here somewhere. Mira, aquí parece que es esto. Madre mía. No, a alargarnos. Ahora me van a pillar, me lo estoy viendo venir. Me van a pillar ahora, me lo estoy viendo venir. Va a ser en plan surprise. Hey, where are you? Vale. Antes de... Vale, vamos por aquí. Pero con cuidado que debería haber un guardia antes de la próxima escalera. Bueno, y aparte aquí uno mirando. Este está su rollo, me viene bien y ahora debería haber un guardia. No. Don't move a finger. Me ha dicho. You're under arrest. Linda, coño. Enough. You know very well you'll pay a fine, or I'll take you to your. ¿No puedo hacer mi penitencia de la iglesia? ¿No lo volveré a hacer? A ver si cuela. Sakra, Accident, my. Me apago. a fine?
That's enough. Now you can... Wait, it's full of silver. No. Quiet! You've come... You'll pay for that with your... Te han ejecutado por tus graves delitos. Me cago en todo lo cagable, maldito guardia de los... ¡No! Y lo tengo que volver a hacer todo. No, 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 no. ¿Y no puedo dejarlo inconsciente este de alguna manera? No. Cago en la madre, me han pillado el final ya, tío. Qué rabia. No me lo que guardé antes. Qué rabia, tío. Hombre, imagino con el arco si quiero. Un buen tiro a la cabeza y adiós. Pero Teresa no es de matar, precisamente. Aunque sí que es verdad que haría lo posible por su familia. Oh, that's cold. But this must be the place. I wouldn't want to get lost in here. Pues anda que yo... The walkway. The sack must be here somewhere. Y en cuanto esté cerca del guardia, guardaré. Que mientras no me llamen para hacer el este, porque si en un momento gente chapo, es que me han llamado y yo me tengo que pirar. Así que vamos a aprovechar lo máximo, porque vamos, yo estoy por ahí vestido, así que bueno. Qué pena que no haya una manera de disfrazarse rollo minero, ¿entiendes? Bueno, vamos a aquí. ¿Cuántos más de dentro tengo? Vaya. Este hay que dejarlo. Uf, no me queda más, cuidado, Creo que... Vale, viene ahora, viene ahora. Hola, hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego. Esto suena demasiado bonito. Sigue teniendo ese bug, a veces de la textura, digamos, con la ropa tal, que se buguea, pero bueno. En un mundo abierto, por desgracia, ese tipo de problemas es normal. Aquí no percibo algo. Sandalias, boletos, poción del sabueso nocturno. O sea, esto es para ver encima de... Noche de Kevin.
Te fijo que había cosas por la cueva que si quería podía utilizarlas, incluso quién sabe. Antes vi un gorro que seguro que si no me lo pongo en alguna otra cosa más, doy le pego de que soy un minero. What's going on there? ¿No has visto nada? Adiós. No has visto nada. Mira, esto es perrete. Ey, no, ¿cómo andas? Mira que chitín. Vamos a darte de comer. Look what I've got for you'll love this. Antes de que el persona se ponga mala, cómete a uno de tus congéneres. Bueno, venga, vamos para allá. ¿Qué tal no va? ¿Habéis estos paseos que noche hacemos esta música y me relajan? Vamos. Que me caigo. Peleamos. Y aquí parece que ninguno sabe nadar. A que pensar si vengo yo por aquí, tío, de esto. Anda, se ha abierto. ¿Quién habrá sido el desgraciado? Vamos a darnos un leve aguazo. Sí, pero canibalismo como perruno. Ya que me atacó un lobo, pues mira, ya está. Ya hay carne que aproveche el perro, hombre, no se ponga mala. I found the silver in the mine. Not so loud. Oh, good work, lass. Leave it here, and I'll take care of everything. I'd like to say I'm glad to be of help, but I'm not, Pa. It could have ended badly for everyone. Very, very badly. Tess, you know I only want the best for all of you, don't you? Hombre. I do, Pa. I know you mean well. Just... please, be careful, all right? You and Steebor. Don't worry, lass, we will. Thanks. What about that surprise you promised me this morning? Well, I won't keep you in suspense any longer. Besides, you deserve it, after helping us with that silver. So, I had a dress made for you in Rattay. Oh! A very fine dress indeed. You'll be the prettiest lass in the village. A new dress, Pa. But... I don't understand. Why? Well, you know, you're not a little girl anymore. You're a young woman now, mature and clever. Cleverer than me, for sure. You surely don't want to live here at the mill forever. Samuel's able to take care of himself, and after all that's happened, you don't want to end up with the kind of life me and Steebor have. What is it, Pa? Why did you buy me that dress? Look, Que te busques esposo. You're old enough to be married. It's about time we did something about it. Hombre, conociendo a ella, sí que le gustaría, pero ella, es que francamente a Teresa la conozco lo justo y necesario. Vamos a decir que... You're right, I suppose. But I don't have any suitors. Actually, you do. I know of someone. You found a husband for me? Who is it? Don't worry. He's a decent man, a nice man. He's even close to the nobility. And he's rich. He'll take care of you. There's going to be a fete at the tavern this evening. Sir Radzig gave permission for a pig roast, and... Who is it? You can just have a chat, dance a little. Uf, qué mierda esto. You might like him. Are you going to tell me who it is? It's Chief Engineer Tobias. ¿Tobias? Tobias Fafar? Pero si está más mayor que la leche.
Es mayor, de narices. Well, Master Fafar is a nice man. Yes, Pa. And certainly rich. But he's no spring chicken. To tell the truth, he'd never have crossed my mind when it comes to marriage. Listen, we can talk it over, but the decision is mine to make. You've got to think of your future, Teresa. Master Fafar is a respected man, and that respect will extend to his wife and children too. Children? For heaven's sake, lass, don't be so naive. You were born a girl, and raising a family is what God made you for. Unless you'd prefer the convent. Go to the tavern this evening and let Master Fafar spend a nice pile of groschen on you. You'll have a great time. Esto va... no sé yo cómo va a acabar esto. Show me that dress then. It's in the trunk here under the window. Once you've done all your chores, get dressed up and off you go. Well. All right, Teresa. Time to grow up. Put on that lovely dress. Pues claro, a ver, ¿me queda algo? ¿Me queda algo por hacer? Vale, ya está todo, así que venga. Madre mía, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa, perrito? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver, con pinches. Obediencia 93%. Sígueme de cerca. Sentido del olfato 13. No me asustes, hombre, que pensé que te pasaba algo, peque. No, venga, vamos para allá. All right, Teresa. Time. Well, there's no point. Hombre, no es un mal vestido. Muy azul. Oh, me encanta esa musiquita. Es como cuando Godwin y Henry estaban de festejo. En UCI creo que era. Que acabaron en el campanario y luego en un granero, vamos, con una cogorza del 10. Pero Henry y Godwin salieron muy contentos. Y sobre todo porque le acompañó la esposa de Godwin y luego la tabernera. Mira, ahí está Henry y Bianca. Vaya, con que Teresa está echando ojitos a Henry. Hombre, lo sabemos, lo sabemos. Uy, esto va a acabar muy raro. Uy, uy, uy. Vaya, parece que Teresa lo tuvo fácil esa noche, dijo Nanay de la China. Pues esto todavía no nos lo comentó, ¿eh? Pa will tan my hide for not going to that dance. Oh well. I'd better see him and face the music. Alimentar al perro, alimentar a las gallinas y tal. ¿Tendremos algo aquí de carne más para el perrete? Sí, aquí por si acaso. Pues no sé si me han puesto el otro malo, así que... To heel, Tinker. ¿Listos qué dicen? We had some trouble with the guards. What? Are they on to us? No, we managed to hide everything before they got to us. They were just feeling us out. Good. ¿Qué tiene? The coin is Rapota. stashed. ¡Ah, Rapota! Este era el... Here, chicky, chicky, chicky. Here you are, girls. Ostras, ¿este quién era? Este me suena muchísimo. Me suena de algo, pero no creo de qué. Mira que... Este pasa, lo han caneado. ¿Y este?
Mother of God, what happened to you? What do you think? I was attacked, that's what. By that whoreson Henry. ¿Es un mal nacido de God Henry? in heaven, like little boys. ¡Ah, sí, es verdad que se metieron de guantazos! You're nicely bruised. Do something about it. I'm bleeding. Show me that. Hold on. Vamos a darle a comer al perro antes. Entonces es verdad que se metieron de guantazos, es verdad. Look what I've got. You'll love this. Yo tenía yo un par de vendas encima, me quiere sonar a mí. Y donde yo consigo un par de vendas, habrá por casa. Incluso que más trozos de carne, por si el perro le hace falta. Mira qué hay. Lo que sí voy a hacer, porque creo que queda un poquito feo, voy a guardar el arco. Just you wait, Fritz. You'll get what's coming. Show me that. I'll bandage it. Get on with it then. Enough of your impudence. What we... That bunch of vandals was throwing manure at the Deutsch's house. Tu desco, es el principio de la campaña del juego. Manure, eh? That explains your new fragrance. Ha ha! Fucking hilarious. But I'll get them back. Don't you worry. God have mercy. You boys are never happy unless you're fighting. Now go and lie down and you won't get much work done in that state. Está desbloqueada ventaja primeros auxilios. Claro, como estamos aquí ayudando y eso. Vale, algo más que hacer porque el padre creo que le va a echar una buena bronca a la Teresa por no haber ido a hablar con el otro, pero es que era normal. Y más cuando llega así talado por el Henry. Where did you get to yesterday? Master Faithful was here. Sorry, Pa. When I saw everyone there, Henry with Bianca, Johanka and Matthias, and Faithful there waiting for me. You just took to your heels and left him there waiting in vain, eh? I'm sorry, Father. You always had a mind of your own. Ah, pues lo está tomando demasiado bien, Like your ma. I'm not cross with you, Tess. But sooner or later you'll get married. And you can be sure I won't give your hand to just anyone. I know, Pa. But next time you could at least ask me what I think. Aye, fair enough, lass. Next time I'll talk to you about it. The dance will continue today and Master Faithful will be there. But now we'll let it lie. There's work to be done. Will you go and pick up those nails from the blacksmith? He should have them made by now. All right, Pa. Se lo ha tomado bastante bien, hombre. Se ve que el padre aprecia la buena de Teresa. Hombre, que también es verdad. Vamos a ver que es muy época de la época que quien padre no querría que su hijo viviera de putísima madre sin problema. Aunque el tío ya está mayor, ¿eh? Yo no sé si va a dar mucho el hijo ya, ¿eh? Bueno, casos más raros han visto la historia, ¿no? To me. Pero es... Todavía nos tiene que dar para un rato, porque yo sé que en cualquier momento o me llaman al teléfono o me suena el timbre y me tengo que pirar. Y parkour. Hey, who's there? Está Matías. ¿Nos dirá algo, Johanka, de cómo pasaron la noche? Ointments, all freshly prepared. ¿Nos dirá algo la Johanka? May Sí. the Lord- God's blessing. ¿Qué tal la noche? So, how did things go with Matthias? Nos iba a hacer en Portugal. He came to me of his own No lo accord. sé. What do you make of that? Well, it wasn't entirely of his own accord. I know, you're right. Thank you so much, Tess.
Maybe after all it's a good thing you didn't take his dice. It might have just made him mad and then he'd be in no mood for dancing. But where were you? I didn't see you there at all. I wanted to go, but Father arranged a suitor for me. We were supposed to meet there. Really? Who? Master Engineer Fafar. Master Fafer? He's as old as the hills. Oh, yeah. I don't blame you for staying away. I'm sure your pa means well, though. Bueno, vamos a continuar. Se sigue viendo bien por aquí. Perfecto. Pues nada, continuamos. Y cuando veis así gente es que yo minimizo para verlo si se ve bien el stream por Twitch y todo. Good day, Jarvos. Y Janet, pero si estos son los de la puerta del castillo que están aquí. Y ahora me imagino que ahora cuando miremos la casa de ahí estará llenita de mierda. Y ya me están llamando a la puerta. ¿Qué quiere decir? Que ya me tengo que ir, señor. No sé si lo habréis oído. Una gente. Se nos va a quedar todo la mejor parte. Espero que hayáis disfrutado. Voy a pasar el buen host. No, que si te estoy diciendo tú. Bueno, vamos a pasar el host, gente. Espero que hayáis disfrutado. Y nos veremos más tarde. Hasta la próxima. Chao. Bueno, si se termina el host, por cierto. Hasta luego.